Buen día y bienvenidos a la plataforma virtual del área de prevención y seguridad de la empresa Telra Perú. Quienes habla es el ingeniero Armando Laya, ingeniero de prevención y seguridad. El día de hoy vamos a tocar el tema de inspecciones de seguridad. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Es que al finalizar todos seamos capaces de desarrollar habilidades para inspeccionar, diferenciar los dos tipos de inspecciones, ¿no? Los diversos tipos de inspecciones que se manejan dentro de un ámbito laboral, aplicar los requisitos para el proceso de las inspecciones. Las filosofías de las inspecciones. Vamos a ver acá en esta imagen el modelo anterior a diferencia del modelo actual, ¿no? El modelo anterior, las inspecciones era inspección, sanción. Actualmente no, actualmente es inspección, propuesta de mejora, ¿no? Antiguamente las inspecciones era un tema de penalización, sanción, suspensión, ¿no? Cuando había un tema de observaciones por parte del inspector. Actualmente no, el inspector va con la mejor manera positiva de elaborar propuestas de mejora, ¿no? Con la finalidad de evitar los accidentes. Una inspección es una herramienta proactiva que controla, dirige o es dirigida para localizar peligros para evitar los accidentes, básicamente, ¿no? Es una herramienta que nos beneficia para que en ningún ámbito laboral y en ninguna área suceda ningún tipo de accidente. Como podemos ver en la imagen, lo primero que tenemos que hacer para una inspección es identificar los peligros a los cuales estamos expuestos, ¿no? Vamos a identificar el peligro y obviamente vamos a elaborar una barrera de protección, ¿no? Para que en este caso nosotros que somos el blanco, como podemos ver en la imagen, no nos suceda ningún tipo de incidente o accidente, ¿no? De no poder identificar y controlar esto, que es por falla de la protección, tengámoslo por seguro que el peligro nos va a alcanzar. Y en este caso, como la imagen, el león nos va a comer o sin embargo vamos a tener un accidente, ¿no? Que es lo que tratamos de evitar. Tenemos tipos de inspecciones. Una son las inspecciones no planeadas o informales. Dos son las inspecciones planeadas y formales, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿cuál tenemos? Tenemos inspecciones a áreas específicas, equipos o partes críticas, tenemos evaluación de orden y limpieza, ¿no? O inspecciones de orden y limpieza, tenemos inspecciones generales, ¿no? Por ejemplo, dentro de las inspecciones no planeadas, ¿cuáles son sus características? Es que no tienen una programación previa. Dependen de la capacidad y habilidades del observador, porque no hay un entrenamiento previo, ¿no? No son sistemáticas, no tienen un modelo, una metodología para hacer las inspecciones porque se dan del momento o en base a que no hay una programación. Se mejoraría en este caso o se mejora de alguna otra forma las inspecciones no planeadas a través del uso de formatos o guías de revisión, ¿no? Que se da comúnmente cuando se hace las inspecciones, tanto no planificadas como planeadas, como vemos a continuación, ¿no? Porque a diferencia de las no planificadas, las planeadas son aquellas que se hacen de forma programada. Hay un programa de inspecciones, puede ser que sea mensual, puede ser que sea trimestral, semestral, ¿no? Eso acorde a las políticas de la empresa, ¿no? Son exhaustivas y detalladas. Se hacen con una metodología definido, ya tienen una metodología de cómo voy a empezar a hacer mis inspecciones, ¿no? Y obviamente se capacita a la persona que tiene una visión crítica. En este caso tiene que ser de forma objetiva, más no subjetivas, la inspección que realiza, en este caso, el auditor, ¿no? Con respecto a los tipos de inspecciones planeadas tenemos diversas, como por ejemplo las inspecciones generales de zona de trabajo, la inspección de EPP, que en el caso de Telra lo hacemos semanalmente o máximo 15 días, cada 15 días, ¿no? La inspección de equipo de emergencia, por ejemplo, lo que es botiquín, extintores, ¿no? En algunos casos también lo hacemos mensual, ¿no? Como en el caso de inspección de equipos contra incendios, como ya lo mencioné, lo que es extintores, ¿no? Que se hace una vez al mes. Mensualmente se hacen las inspecciones de equipos contra incendios, en este caso los extintores, ¿no? Y las inspecciones de otros elementos o partes críticas podemos hacerlos periódicamente en base a un programa que ya lo establecimos, ¿no? Dentro de un programa, ¿no? Con respecto a las inspecciones planeadas, por ejemplo, tenemos la inspección de equipos contra incendio, o en pocas palabras, la inspección a los extintores, que le hacemos o lo realizamos mensualmente, ¿no? Una vez al mes, ¿no? Para la redundancia, recordemos que hay que verificar que el equipo se encuentre en buenas condiciones para cumplir su función, ¿no?
Dentro de ello vamos a hacer la inspección y lo vamos a plasmar dentro de la tarjeta, ¿no? La tarjeta del extintor, ¿no? Donde vamos a colocar la fecha de la inspección, la persona que inspecciona y la observación, en este caso tuviera algún tipo de observación, ¿no? Por ejemplo, que vamos a inspeccionar, a verificar, ¿no? Que la prueba hidrostática esté acorde a ley, que debe ser cada 5 años, que la fecha de recarga esté vigente, ¿no? Y que se haga una vez al año, ¿no? Y que corresponda al tipo de químico que realmente pertenece ese extintor, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes son las personas responsables de realizar estas inspecciones, ¿no? Los supervisores, ¿no? Todos los supervisores, sea residente o supervisor residente, supervisor de fibra óptica, por ejemplo, supervisor del área de TI, ¿no? Todos los supervisores son responsables de realizar las inspecciones, que las cuales realizamos una vez al mes en un formato de la empresa a la cual pertenecemos, ¿no? El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo también realiza las inspecciones, ¿no? El gerente del programa de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y salud ocupacional, o el ingeniero de seguridad también tiene la responsabilidad de realizar las inspecciones mensuales, y los trabajadores, ¿no? Recordemos que todas las personas dentro de la organización son responsables de la seguridad, no solo el ingeniero de seguridad, no solo el ingeniero residente, sino todos los colaboradores de la organización somos responsables de la seguridad. Hay etapas para poder realizar una inspección. ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son las etapas o cuál es la metodología? Se hace mediante un planeamiento, una preparación, las inspecciones propiamente dichas, acciones correctivas y un seguimiento de estas inspecciones, ¿no? Primero planeamos como toda actividad, ¿no? Elaboramos un procedimiento de inspecciones donde se debe considerar los siguientes puntos, por ejemplo, ¿no? Una preparación previa de la inspección durante un procedimiento, ¿no? Todo mediante un procedimiento, En la preparación vamos a comenzar siempre con una actitud siempre positiva. Vamos a revisar informes anteriores para poder evidenciar que si ha habido alguna observación anterior ya haya sido levantada en el plazo predeterminado, ¿no? Vamos a definir el recorrido, definir qué áreas voy a realizar las inspecciones hoy día, qué área voy a realizar mañana, por dónde voy a transitar, todo definir un recorrido, un mapeo de recorrido para la inspección. Preparar una lista de verificación, un formato. Dentro del ámbito laboral de Telra tenemos un formato de inspección, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a definir el momento cuándo se va a hacer la inspección, ¿no? Todo basado en un programa, obviamente. Llegó el momento de inspeccionar, vamos a utilizar el mapa de riesgos para poder identificar y realizar una lista de verificación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a actuar de forma igual positiva, ¿no? Siempre en la inspección vamos con forma positiva. Buscamos los aspectos que se encuentran fuera de nuestra vista, no ser minuciosos, en pocas palabras, de la inspección, ¿no? Vamos a adoptar medidas inmediatas en el caso de que tengamos que levantar una observación y se pueda levantar en el momento, ¿no? Vamos a describir e identificar cada acto o condición insegura que identifiquemos para poder tener así un tema de propuestas de mejora, ¿no? Y evitar que sucedan los accidentes. Recordamos que los accidentes ocurren por actos y condiciones subestándar o inseguros, y las condiciones, a diferencia de los actos, que son 75-80% por los cuales ocasionan o ocurren los accidentes, ¿no? ¿Ok? Vamos a realizar una evaluación de los riesgos a los cuales estamos expuestos en nuestro ámbito laboral, ¿no? Vamos a clasificar los riesgos, los peligros, ¿no? Para determinar cuál es el plazo máximo de poder levantar una observación y no suceda o no se cometa un incidente, ¿no? Por ejemplo, el peligro clase A es una condición o práctica que podría causar muerte o incapacidad permanente, ¿no? Pérdida considerable de un equipo, estructura, materiales o ambiente, ¿no? Entonces, cuando tenemos una observación de esta índole, ¿no?, que puede ocasionar la muerte, automáticamente tenemos un plazo como máximo de 24 horas para poder levantar la observación. De lo contrario, la actividad se paraliza en su totalidad. Peligro clase B es una condición o práctica que podría causar una incapacidad temporal o daño a los equipos, estructuras, materiales o al medio ambiente, ¿no? Tiene un promedio de corrección esta observación 72 horas como plazo máximo. En 72 horas debe levantarse esta observación. Lo que es peligro clase C es una condición práctica que podría causar una lesión menor. No es una lesión menor, no incapacitante a equipos, estructuras, materiales, medio ambiente. Entonces tienes un promedio de 7 días para poder levantar esta observación y no incurra en pasar a ser un incidente a un accidente, ¿no? Hay que evaluar los riesgos o los niveles de riesgos a los cuales estamos expuestos para poder identificar dentro de las inspecciones, ¿no?
Si es alto, si el nivel de riesgo es alto, entonces vamos a tener una corrección, un plazo de levantamiento máximo de 24 horas, ¿no? Si es medio el riesgo, o sea, la probabilidad de la severidad de qué me puede pasar a mí, tengo 72 horas como plazo máximo para poder levantar. Si es bajo el riesgo, no por ser bajo no quiere decir que no debe ser controlado, sí debe ser controlado. Sin embargo, tiene un mes de plazo para poder ser levantada esta observación, ¿no? Un mes tenemos, ¿no? Dentro de las acciones correctivas son las medidas de prevención y protección dentro del sistema de gestión de seguridad del trabajo. Se aplica de la siguiente manera, de la siguiente orden, ¿no? Básicamente es como hacer o como elaborar un IPRC. Lo que vas a hacer es cumplir con tu jerarquía de riesgos en este caso, ¿no? Vas a primero identificar el peligro, vas a evaluar el riesgo y acorde a ello vas a ver si eliminas el peligro y los riesgos, ¿no? Dentro de su origen. Vas a ver si lo puedes sustituir la fuente, ¿no? De que genere el peligro. Si no, pasarías al siguiente control, los que son los controles de ingeniería. Si ves que el control de ingeniería no es aplicable, pasas al siguiente control, que son los controles administrativos y o de señalización. Y por último, y el menos efectivo, pero el que se debe usar sí o sí durante toda actividad operativa, es los equipos de protección personal, o más conocidos como EPP. Dentro del seguimiento, ya luego de haber planeado, luego de haber sido capacitado, luego de haber implementado todo el sistema de gestión de calidad, ¿no? De seguridad y medio ambiente, vamos a determinar dentro de todas las áreas, no solo seguridad, salud y medio ambiente, sino el área de calidad, el área operativa, vamos a hacer un seguimiento. ¿Cómo? Garantizando que se hagan recomendaciones apropiadas, ¿no? Si hay observaciones, vamos a hacer que las recomendaciones sean para levantar estas observaciones, ¿no? Vamos a controlar la programación y el presupuesto para controlar la acción, ¿no? Básicamente vamos a realizar planes de mejora continua. Vamos a verificar que la acción se inicie de acuerdo a lo programado. Tenemos unas observaciones, las estamos levantando, las plasmamos dentro del documento y se deben cumplir en el plazo pactado, ¿no? Vamos a elaborar acciones en las etapas de desarrollo, construcción y modificaciones, ¿no? Dentro de todo este seguimiento que vamos a hacer en las inspecciones, ¿no? Vamos a comprobar lo adecuado a las acciones ejecutadas, ¿no? Si corrobora con lo que hemos plasmado dentro del levantamiento de observaciones, ¿no? Si es lo que hemos establecido, ¿no? Y efectuar una revisión final después de la medida que se haya aplicado de algún tiempo, ¿no? Yo realizo mi inspección, hago mi observación, determino un tiempo de levantamiento, aplico el levantamiento y luego tengo que hacerle una revisión final si se ha cumplido o no acorde a lo programado, ¿no? Eso mediante un formato, para el formato de seguimiento de plan de acción, ¿no? A nivel de Terra tenemos un formato, tenemos el formato de inspección interna de seguridad y salud en trabajo, o más conocido como lista de chequeo general, ¿no? Cuando el supervisor o el ingeniero de seguridad va a campo a supervisar una contrata, va a ir a hacer una auditoría interna, ¿no? Una auditoría interna, una inspección planeada, obviamente, ¿no? En este caso, o no planeada puede ser, ¿no? Vamos a determinar mediante 18 ítems vamos a evaluar un cumplimiento de los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si el colaborador cumple o no cumple con los lineamientos, ¿no? Y esto es cuantificable, ¿no? Es cuantificable de la forma que podemos evaluar en qué porcentaje de cumplimiento de los lineamientos de seguridad, ¿no? Cumple la contrata, ¿no? Por ejemplo, uno de los lineamientos dice, si el personal cumple con el uso correcto y cuenta con todos sus PPs, ¿no? Si cuenta, le hago un check donde dice sí cumple, ok, y lo valorizo con 5 puntos o 10 puntos según su valorización, ¿no? De lo contrario, si no cumple, le ponemos no y le resta el puntaje, ¿no? En los 18 ítems tenemos varios lineamientos que se tienen que cumplir, ¿no? Como le mencioné, uno es el uso de PP, el otro es si el personal cuenta con el STR, si están haciendo un trabajo de alto riesgo, si cuentan con su PTR de trabajo, ¿no? Si están haciendo escaleras, si cuentan con su checklist de herramientas, y así hacemos una inspección, ¿no? Tenemos otro formato también que es un checklist de inspección diaria, ¿no? En lo cual es un poco más sencillo, ¿no? Es más sencillo, más didáctico, en el cual con respecto al STR vamos a evaluar. Con respecto al equipo de protección personal vamos a evaluar. Con respecto a las herramientas y equipo de apoyo vamos a evaluar. Con respecto al DDS, el diario de seguridad y la ATC vamos a evaluar. Con respecto a la gestión de residuos vamos a evaluar, ¿no? Si cumplen con esos lineamientos, ok, le damos un checklist sí y es validado por el ingeniero de seguridad, el supervisor de seguridad, el supervisor residente y el encargado del grupo, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Tenemos un formato de inspección, ¿no? De incidentes más conocido como ASIS, ¿no? Que son un formato de incidentes o actos y condiciones inseguras que hacemos una evaluación para determinar en qué podemos optar por una propuesta de mejora, ¿no? Eso es muy importante. En conclusiones, señores, las inspecciones lo que hacen es, en la actualidad, reducen accidentes, ¿no?
porque vamos a encontrar quizás deficiencias, vamos a encontrar observaciones, pero estas observaciones se van a convertir en propuestas de mejora, ¿no? Para que así cumplamos con los lineamientos de seguridad y no suceda y no se cometa ningún tipo de accidente, señores. Muchas gracias.